El día 17 y 18 de noviembre se recuerda a Santa Isabel de Hungría y Turingia, una notable reina viuda, cuya fama y popularidad la hizo ser venerada también el 1 y 2 de mayo. Además del día de su natalicio el 7 de julio. Su pueblo la respetó y veneró en vida, y la llevó rápidamente a los altares, luego de su prematura muerte apenas con 24 años de edad, en su hospital de Magdeburgo, el cual fue el segundo hospicio fundado por la santa. Isabel vivió una vida difícil, llena de contrariedades y enemigos que la marcaron en la tragedia, el amor y la piedad. De tal forma, que poco antes de su muerte, tuvo la visión de ver una hermosa ave de belleza casi celestial, que cantaba alegremente entre ella y la ventana, y que la invitaba a que cantara con ella. La misma Isabel sugirió que era su ángel que acudía en su compañía. Fue enterrada en su mismo hospital, y a solicitud de ella misma, en una sencilla tumba. Aquella que había sido tan piadosa, caritativa con los pobres y enfermos en vida, no dejó de serlo en el cielo y pronto su sepulcro fue fuente de curaciones milagrosas. Siegfried, el arzobispo de Maguncia, mandó hacer una detallada crónica de estos milagros, junto a las declaraciones de los testigos que habían conocido a la santa, todo lo cual era anotado cuidadosamente en un libro, y que las envió al Papa Gregorio IX, quien canonizó a Isabel el domingo de Pentecostés del año 1235. A 4 años del fallecimiento de la santa. Ese mismo año la Orden Teutónica, que tenía su sede administrativa en Magdeburgo, y como tal era la última propietaria del hospital, amplió el recinto para los enfermos y comenzó la construcción de una bella iglesia de estilo gótico, dedicada a la nueva santa. El 1 de mayo de 1236 el cráneo de la santa fue solemnemente coronado con una riquísima corona donada por el emperador Federico II de Hohenstaufen, y al día siguiente, el 2 de mayo, el arzobispo Siegfried trasladó el cuerpo de la santa a la nueva iglesia, en presencia del emperador, los 3 hijos de Isabel, y numerosos prelados y una gran muchedumbre devota. En 1245 la Orden Teutónica costeó un nuevo y bello relicario de oro para la santa. En 1249 el relicario se trasladó al coro de la misma iglesia para continuar con las obras, que terminaron en 1283, con una solemne dedicación. Durante los próximos siglos, las reliquias de Santa Isabel de Hungría atraían tantos peregrinos como Santiago de Compostela, o Roma. Pero, la santa, que padeció tan humildemente a costa de sus enemigos en vida, tampoco descansó en paz durante su muerte. Pues en el año 1539, durante la llamada Reforma Protestante, el gobernante de Turingia, Felipe d'Hesse, al verificar el sólido cariño popular que tenían los más humildes católicos por su venerada madre Santa Isabel, motivó al monarca a ordenar retirar las reliquias de Isabel de su relicario, ordenando dispersar sus restos, junto con las de todos sus parientes, en un osario común, para acabar con aquel culto idolátrico. Afortunadamente el gobernador de Magdeburgo, hijo de fervientes padres católicos, George de Colmach, desobedeció la orden e hizo trasladar las reliquias de la santa, en secreto a su castillo en Erleshausen. 9 años más tarde, en 1548, restablecido el culto católico, la Orden Teutónica reclamó las reliquias al gobernador, quien las entregó. Estaban muy reducidas, quedando solamente la mandíbula inferior, 5 huesos, una costilla, los 2 omóplatos y un oso de una pierna, fueron trasladadas a Viena, al monasterio de las Isabelas. Otras reliquias, se conservan en el Tesoro de Hannover y otras en las Carmelitas de Bruselas. Isabel, nació en el año 1207. En el castillo de Presburgo, siendo hija del rey Andrés II de Hungría, y de su esposa Gertrudis, la cual pertenecía a la estirpe de los condes de Andechmeran. La familia a la que pertenecía Isabel, era de la más alta nobleza y buen renombre durante los principios del siglo XIII. De tal forma que el hermano mayor de esta santa, sucedió a su padre en el trono de Hungría, con el nombre de Bela IV. Por su parte la tía materna de Isabel, es Santa Hedwig, la esposa del duque Heinrich I de Silesia, también llamado el Barbudo.
mientras que su sobrina nieta no es otra que Santa Isabel de Portugal, la esposa del tiránico rey Dinis de Portugal. En 1211, el rey Herman I de Turingia envió un embajador a Hungría para organizar un matrimonio entre su hijo mayor Herman e Isabel, que para ese entonces tenía 4 años de edad. Este plan matrimonial buscaba desestabilizar el poder del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón IV, miembro de la Casa de Guelf, que se encontraba enemistado con la Iglesia Católica. Muy difícil fue para la pequeña Isabel, cuando con 5 años de edad es llevada a la corte de Turingia para ser criada con su futuro marido y, con el tiempo, para ser prometida con él. La corte de Turingia era en esta época famosa por su magnificencia. Su centro político era el majestuoso castillo de Wartburg, espléndidamente situado en una colina del bosque de Turingia cerca de Eisenach, residencia del gobernante, Herman I, en donde vivía rodeado de poetas y trovadores, de los que él era un generoso mecenas. Apenas llegada a la corte, Isabel se quedó tan absorta en la iglesia para orar, que sus compañeros de juego que eran niños la retiraron del oratorio, pero ella misma volvió por sí misma a la iglesia. Y cuando entró, se arrodilló y se acostó en tierra, aunque todavía no sabía nada de lectura. Abrió el salterio fingiendo leer, para que no la retiraran de la iglesia. Las tristezas para Isabel comenzarían muy pronto. Pues cuando la niña tenía apenas 6 años de edad, en el año 1213, le informan que su madre, Gertrudis, había sido asesinada por una conspiración de nobles húngaros, probablemente por odio racial a los germanos. 3 años más tarde, cuando la niña tenía 9 años de edad, en 1216, murió Herman, el heredero del condado de Turingia, con quien Isabel se iba a casar. A esa corta edad pasó muchos problemas porque en un primer momento se pensó en romper el compromiso, devolviéndola a Hungría. Pero finalmente su padre, acuerda que su pequeña sea prometida a Luis, el segundo hijo del rey. Fue probablemente en estos años cuando Isabel tuvo que sufrir la hostilidad de los miembros más frívolos de la nobleza de Turingia, entre los cuales incluso estaba la reina Sofía de Baviera, la madre de los herederos, a causa de que los intrigantes de la corte levantaban calumnias a la niña. Pero con los años, Sofía llegaría a querer mucho a Isabel, porque tenían en común que ambas eran muy religiosas y caritativas, por lo que pronto se convirtió en una madre amable con la pequeña Isabel, que daba el décimo a sus doncellas más pobres, haciéndose acompañar por ellas para rezar el Padre Nuestro o para saludar a Nuestra Señora. Notable fue que sacó a otras doncellas de las entretenciones y fiestas cortesanas. De hecho, 2 de ellas la seguirían en todos los actos caritativos e incluso en su vida como terciarias. En esos años de su niñez, Isabel honraba todas las fiestas solemnes del año con tanta reverencia que no dejaba que sus mangas se ataran hasta que se cumpliera la solemnidad de la misa, y escuchaba el oficio litúrgico con tanta reverencia que cuando se leía el Evangelio o se levantaba el sacramento, ella se quitaba todos sus broches de oro y los adornos sobre su cabeza. Cuando Isabel tenía unos 10 años de edad, tenía una gran devoción, pues escogió a la Santísima Virgen para que fuera su madre y defensora. En esta época habían horarios en el altar, y en cada horario estaba escrito el nombre de un apóstol, y cada una de las doncellas acudía a un horario determinado en la oración. Isabel tenía una fuerte veneración por San Pedro. Y como las buenas aventuras del mundo no la halagaban mucho, ella se alejaba del placer más común de la nobleza, el vicio del juego y de las apuestas, prefiriendo donar a los pobres, por amor de Dios. La vida en la corte era turbulenta, llena de malos entendidos y chismes, condimentados entre la pompa, la entretención y las fiestas. A pesar de toda esta algarabía, la pequeña Isabel permaneció inmutable, creciendo en medio de los consejos de sus santas tías, Hedwig y Matilde, las cuales le enviaban libros de piedad, en los cuales la pequeña Isabel se sumergía en la lectura. Era una joven bellísima, de hermosa figura, que oraba constantemente, practicando ayunos y el rezo del Santo Rosario diariamente. Así se fue convirtiendo en una chica muy religiosa con una evidente inclinación a la oración, a las observancias piadosas y a los pequeños actos de automortificación.
Estos impulsos religiosos fueron sin duda fortalecidos por las dolorosas experiencias que viviría durante su vida. Porque ya en la corte de Turingia, la trataban como una chica extraña que cada vez que podía evitaba participar de las convivencias y fiestas cortesanas. Mientras que cuando la intentaban poner a pruebas murmurándole chismes y la trataban de inmiscuir en malos entendidos, Isabel respondía con silencios sin mostrar ningún interés al respecto, incluso cuando la incitaban, sugiriéndole que su prometido tenía intereses por otras muchachas de la corte. Por ello, era casi imposible inmiscuirla en problemas, lo que le significó ser aislada de la vida cortesana, en donde muchos muchachos y chicas de la nobleza se burlaban de ella, diciendo que parecía más una monja de claustro que una princesa, a causa que la joven prefería asistir a la misa de madrugada y participar en actividades caritativas y de piedad, antes de participar de la vida cortesana. Mientras tanto, Turingia tenía varios problemas políticos. Porque el rey Hermann I fue involucrado en grandes dificultades y retrocesos. Primero fue excomulgado, y luego perdió la razón hacia el final de su vida, falleciendo en abril del año 1217, sin reconciliarse con la Iglesia. Asumiendo como rey inmediatamente su hijo Luis IV de Turingia. Para esos momentos Isabel tenía tan solo 10 años de edad, por lo debería esperar 4 años más para poder casarse con su prometido. En esos años es cuando ocurre el célebre milagro de las rosas, pues durante una noche mientras ella llevaba el pan a los pobres en secreto, se encontró con su prometido Luis que volvía desde una partida de caza, quien, para calmar las sospechas de los nobles entre los que estaban su propio hermano Enrico, de que la prometida del rey estaba robando tesoros del castillo, él le pidió que por favor revelara lo que estaba escondido bajo su manto. En ese momento, su manto se abrió y cayeron al suelo rosas blancas y rojas, lo que demostró a Luis que las acciones de su prometida eran empujadas por la caridad cristiana. Siempre que Luis pasaba por una ciudad compraba un regalo para su prometida. Cuando se acercaba el momento de la llegada de Luis, Isabel salía a su encuentro. El joven le daba el brazo amorosamente y le entregaba el regalo que le había traído. La admiración que profesaba en secreto por su prometida Isabel, causó que Luis tomara como lema de su gobierno, piedad, pureza, justicia. El rey Luis IV, que en el año 1221 también fue nombrado regente de Meissen y de la Marca Este, anexando estos territorios a la Turingia alemana que él ya gobernaba por derecho propio. A fines de este mismo año de 1221, Luis e Isabel se casaron, contando el novio con 21 años y la novia con 14. El día de su boda, la joven no quiso ir a la iglesia adornada con los preciosos collares y diademas de su rango. Pues como ella misma lo dijo: Jesús en la cruz despojado de todo y coronado de espinas, y yo con corona de oro y vestidos lujosos. Luego de esto, jamás volvió con vestidos lujosos ni joyas al templo de Dios. En ese mismo momento, ella prometió que si le sobreviviera a su esposo, se mantendría como una viuda perpetua sin contraer nuevas nupcias. El matrimonio fue, en todos los aspectos, feliz y ejemplar, pues la pareja se apegó con devoción el uno al otro. Luis IV el Santo, demostró ser digno de su esposa. Dio su protección a los actos de caridad de su mujer, que acentuaba sus penitencias y vigilias. Así Luis se volvió en un rey muy religioso, que a menudo sostenía las manos de Isabel mientras ella se arrodillaba orando por la noche junto a su cama. También era un gobernante capaz y un líder valiente. Por lo que con los años pasaría a ser conocido como Luis IV el Santo, siendo considerado como uno de los reyes más benevolentes de la Edad Media. Dentro de las muchas anécdotas de Isabel, se cuenta que mientras acompañaba a su esposo en un viaje, encontró a un harapiento y moribundo leproso llamado Elías de Eisenach. Al ver lo que moría de frío en la calle, lo hizo entrar y lo arropó en la cama que compartía con su marido. Rápidamente le llegaron los rumores al rey, que acudió a toda prisa al aposento. Cuando Luis quitó la ropa de cama con gran indignación, en ese instante Dios Todopoderoso abrió los ojos de su alma, y en vez de un leproso vio la figura de Cristo crucificado tendido sobre la cama.
En cierta ocasión, le preguntaron a Isabel de qué forma se podía dar limosna si no se tenía dinero. Descuidad, contestó Isabel, la escasa economía no es impedimento para la caridad, ya que siempre tenemos 2 ojos para ver a los pobres, 2 oídos para escucharlos, una lengua para consolarlos y pedir por ellos, 2 manos para ayudarlos y un corazón para amarlos. Dios concedió 3 hijos a la pareja. A los 15 años, en el año 1222, Isabel tuvo a su primogénito Hermann, quien murió a los 19 años. A los 17 años de edad, Isabel tuvo una niña, Sofía, y a los 20 otra niña llamada Gertrudis, que nació 3 semanas después de haber perdido a su esposo. Sofía, más tarde se convirtió en la duquesa de Brabante, mientras que su hija menor llegaría a ser la beata Gertrudis de Aldenburg. A diferencia de otros esposos de santas, Luis no puso obstáculo alguno a las obras de caridad de Isabel, a su vida sencilla y mortificada, ni a sus largas oraciones. Una de las damas de compañía de Isabel escribió: «Mi señora se levanta a orar por la noche y mi señor la tiene por la mano, como si temiera que eso la enfermará, por lo que le suplica que no abuse de sus fuerzas y que vuelva a descansar a su lado». El hecho de que en 1221 los primeros frailes franciscanos enviados personalmente por San Francisco de Asís, que le escribe a Luis e Isabel, para que favorezcan el primer asentamiento de franciscanos en Alemania, lo cual fue de gran importancia en la posterior carrera de Isabel. Se cuenta que San Francisco le escribió a esta santa antes de que él falleciera en 1226. El hermano Rodeger, uno de los primeros alemanes que el provincial de Alemania, César de Speyer, recibió en la orden, fue por un tiempo el instructor espiritual de Isabel en el palacio de Wartburg. En sus enseñanzas le reveló los ideales de San Francisco, y le conversó de la obra que Santa Clara, discípula del santo, hacía en su convento en Asís. Toda esta espiritualidad franciscana basada en la humildad y en el bien común, le atrajeron mucho a la reina. Fue por ello que con la ayuda de Isabel, los franciscanos fundaron en 1225 un monasterio de la orden, en Eisenach. El hermano Rodeger, junto al fraile Jordán, instruyeron a Isabel en la observancia de la regla franciscana, según su estado de vida, la castidad, la humildad, la paciencia, el ejercicio de la oración y la caridad. Por ello es que Isabel sería una de las primeras terciarias de la orden. Siendo reina, le impidió la realización del otro ideal de San Francisco, la pobreza total. Aunque varios comentarios de Isabel a sus damas de compañía dejan en claro que ella deseaba la vida en pobreza. Pero aún así durante los últimos 4 años de la vida de la santa, cuando es expulsada de la corte, ella aceptó todas las carencias y restricciones que le impusieron. Al cabo de un tiempo, el puesto que había ocupado el hermano Rodeger fue asumido por el maestro Conrado de Marburgo, que aunque era sacerdote no pertenecía a ninguna orden, pero era un hombre muy ascético, y un hombre rudo, muy severo, que era bien conocido como predicador a favor de las cruzadas hacia tierras de Palestina. El propio Papa Gregorio IX, que escribió a veces a Isabel, la recomendó a Conrado como confesor, el cual trató a Isabel con una rigidez demasiado severa. Pues a pesar de que la muchacha se autoexigía a sí misma, él le sugería como penitencia medios corporales de corrección, lo cual eran bastante frecuentes en el siglo XIII. Lo positivo fue que este sacerdote llamado Conrado de Marburgo, después de la muerte de la santa, ejerció como principal testigo de la causa, aportando mucha información acerca de las virtudes heroicas de Isabel que le harían obtener una rápida canonización. Aunque le prohibió seguir la santa pobreza al estilo de San Francisco y Santa Clara, sin embargo se le permitió realizar obras de caridad y de piedad en favor de sus pobres, y de sus enfermos, que abundaban de sobremanera. Poco después de su matrimonio, Isabel y Luis hicieron un viaje a Hungría, siendo recibidos por el padre de Isabel. Durante los 10 años en que reinó Luis IV de Turingia, a diferencia del rey anterior, mantuvo una muy buena relación tanto con todos los reinos limítrofes, como con el papado en Roma. Tuvo una estrecha colaboración con el emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico, con quien cooperó en los asuntos de Estado.
Una vez, entrando en la iglesia en la fiesta de la Asunción, se quitó la corona, la puso ante la cruz y permaneció postrada en el suelo con el rostro cubierto. Cuando su suegra la reprendió por ese gesto, ella respondió: ¿cómo puedo yo, criatura miserable, seguir llevando una corona de dignidad terrena, cuando veo a mi Rey Jesucristo coronado de espinas? Isabel daba de beber y de comer a quien llamaba a su puerta, proporcionaba vestidos, pagaba las deudas, se hacía cargo de los enfermos y enterraba a los muertos. Bajando de su castillo, a menudo iba con sus doncellas a las casas de los pobres, les llevaba pan, carne, harina y otros alimentos. Entregaba los alimentos personalmente y controlaba con atención los vestidos y las camas de los pobres. Cuando refirieron este comportamiento a su marido, este no solo no se disgustó, sino que respondió a los acusadores: bueno, pero mientras no me venda el castillo, me alegro. La santa, mientras ejerció como reina, se comportaba con sus súbditos del mismo modo que se comportaba delante de Dios. En las declaraciones de sus 4 damas de compañía encontramos este testimonio. No consumía alimentos si antes no estaba segura de que provenían de las propiedades y de los legítimos bienes de su marido. En cambio, se abstenía de los bienes conseguidos ilícitamente, y se preocupaba incluso por indemnizar a aquellos que habían sufrido violencia. En la primavera del año 1226, Isabel se encontraba ejerciendo como reina regente, cuando las inundaciones, el hambre y la plaga causaron estragos en Turingia. Luis estuvo en Italia asistiendo a la dieta de Cremona en nombre suyo y del Sacro Imperio. Bajo estas circunstancias, Isabel como regente asumió el control de los asuntos, e impuso su caridad por sobre los intereses de los nobles del reino, por lo que ella distribuyó limosnas sin contemplación en todas las partes del territorio de su marido, dando incluso túnicas y adornos estatales a los pobres. Para atender personalmente a los desdichados, ella construyó bajo el castillo de Wartburg un primer hospital con 28 camas y visitaba diariamente a los internos para atender sus necesidades. Al mismo tiempo ayudaba a 900 pobres diariamente. Ella reunió en un granero todo el trigo del año, y administró partes equitativas a cada uno de los que venían de todas partes. Eran tiempos de gran escasez en el país, y muchas veces, cuando le faltaba dinero, vendía sus adornos para dárselos a los pobres. En su hospital que fundó bajo el castillo, recibió y alimentó a una gran multitud de pobres, a los cuales visitaba todos los días, llegando al extremo que los lavaba y los limpiaba con sus propias manos, aunque sus damas no lo toleraran. Era tan humilde que por amor a Dios, puso en su regazo a un hombre terriblemente enfermo, que tenía su rostro apestando a carroña, y ella le limpió el estiércol y la inmundicia de su cabeza, y la lavó, motivo por el cual los nobles la odiaban y se reían de ella hasta despreciarla. En el tiempo de Cuaresma, ella seguía la procesión descalza, vestida con una humilde bata de lino, y en la predicación se sentaba entre la gente pobre. Ella no se adornaba con piedras preciosas, ni usaba suntuosos vestidos ni ropajes. Y así mostró que la pompa y el esplendor del mundo debían ser evitados. Acudía a las fiestas de la Virgen María. Y cuando caminaba de vuelta a su castillo, daba a las mujeres pobres las ropas con las que iba a la iglesia. Era tan humilde que pidió consentimiento a su esposo para someterse a la obediencia a su director espiritual, el rígido y duro fraile Conrado. Isabel cumplía de tal forma de la abstinencia, que se alimentaba una sola vez al día, porque ayunaba en la mañana. Por lo que acudía a la cena para acompañar a su marido, y entre las diversas carnes que había allí, no comía sino pan, verduras y algo de beber. En el fondo, ella deseaba ser pobre como lo había sido Jesucristo. Y cuando estaba sola con sus damas de confianza, se vestía con ropajes demasiado humildes, cubriendo su rostro con un viejo velo. Ella decía: así iré cuando llegue al estado de pobreza. En una oportunidad, a una mujer muy pobre, le regaló un hermoso vestido y una capa para el frío. Frente a esta alegría la mujer cayó desplomada, muerta. Isabel se postró rezando mientras bendecía a la mujer, la cual después de varias horas, de pronto se levantó.
En su casa alimentaba tan dulcemente a los hijos de las mujeres pobres que todos la llamaban nuestra buena madre. Hizo sepulturas para los pobres, a muchos los enterraba con sus propias manos y los amortajaba con vestiduras que ella había confeccionado. Este es el período de la vida de esta reina, que quedó plasmado en la conciencia del pueblo germano y del pueblo natal en Hungría. Y que le dieron fama por toda la cristiandad con el título de la buena mamacita germana. Esto llegó a oídos del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el cual declararía durante el proceso de la santa. A fines del año 1226, la reina Isabel fue acusada por los nobles del condado encabezados por su cuñado Enrico, de malversación de fondos a causa de haber derrochado mucho del tesoro de Turingia para mitigar las necesidades de los pobres y enfermos, durante la falta de cosechas que había ocurrido ese año. Pero Luis, en vez de regañarla o de enjuiciarla, confirmó y aceptó todo lo que había hecho su esposa mientras había sido la regente en Turingia, aduciendo que a causa de la excesiva caridad de su mujer, caería una lluvia de bendiciones sobre el reino. A causa de este evento, su pueblo la llamaba la bondadosa mamita. Por entonces se predicó en Europa una nueva cruzada, y Luis IV se vistió con su armadura marcada con la cruz. El día de San Juan Bautista, se separó de Santa Isabel y fue a reunirse con el emperador Federico II en Apulia. El 11 de septiembre de ese mismo año de 1227 fallecería en Otranto, víctima de la peste. La noticia no llegó a Alemania sino hasta más de un mes después del fallecimiento, cuando la santa estaba en los últimos días de embarazo. Sofía, la madre de Luis, le habló muy vagamente de lo que había acontecido. Por lo que Isabel entendió mal y dijo: no os preocupéis, pues si Luis está preso, con la ayuda de Dios y de nuestros amigos conseguiremos ponerlo en libertad. Cuando le explicaron que no estaba preso sino que había muerto, Isabel llorando exclamó: el mundo con todas sus alegrías ahora está muerto para mí. Esta frase fue un anticipo de lo que viviría en sus últimos 4 años de vida. Según el testimonio de Isentrudis, una de sus damas de compañía, Enrique, el cuñado de Santa Isabel, que era el tutor del único hijo del matrimonio, echó fuera del castillo a la santa, junto a sus 2 hijos, y a 2 fieles criadas, para apoderarse del gobierno. En el invierno del año 1227, apenas conocidos los hechos de la muerte de su esposo, Isabel fue expulsada del castillo de Wartburg por su cuñado, el regente Henry Raspe, que pasó a tomar el gobierno de Turingia en nombre del hijo mayor del rey Luis e Isabel, que entonces solo tenía 5 años. Isabel, que se encontraba a punto de dar a luz a su última hija, Gertrudis, acudió junto a su hija Sofía, se refugió en su castillo de Marburgo-en-Hesse, que era suyo por derecho propio. Sin embargo, aquí también sería perseguida y obligada a abandonar este castillo. Sin embargo, en su última noche en esta residencia, ofreció un Te Deum que dirigió a los franciscanos para que cantaran alabanzas de gloria al Señor, en el monasterio franciscano de Marburgo. Cuando la muerte de su marido fue publicada y conocida por toda Turingia, muchos de los vasallos de su marido la tomaron por tonta y ordenaron despojarla de todos sus bienes. Muchos la consideraban una desequilibrada porque ahora que tenía la pobreza que tanto ella deseaba, fue entonces de noche a la casa de un tabernero para encontrar un humilde aposento. Y a la hora de los maitines entró en la casa de los frailes menores, y les pidió que dieran laudes y gracias a Dios por su tribulación. Al día siguiente, vino con su hija Sofía y la recién nacida Gertrudis al palacio de Eisenach, en donde recibió asilo por parte de unos nobles enemigos de ella. Y cuando vio que era aislada y despreciada por los dueños de casa, saludó a las paredes y dando una reverencia dijo: con gusto saludaría a los hombres, pero no los encuentro. Cuando salía se encontró con una anciana a quien ella la había ayudado cuando era reina, y esta anciana no le dio posada, de modo que la santa cayó en medio de la lluvia en el fango y la suciedad, pero ella misma se levantó, rasgó su vestidura y sonrió. Asimismo muchos a los cuales ella había socorrido y dado alimentos y vestidos cuando había gobernado, ahora que estaba en la ruina como víctima de la tragedia, la repudiaban y se burlaban de ella.
Apenas sabida esta desgracia, la tía de Isabel, Matilde, superiora en el convento de Kitzingen, la sacó de Eisenach, y sabiamente le envió a su tío, el obispo de Bamberg, quien la retuvo pero con la idea de volver a desposarla con un viudo noble, pues la otrora reina, se encontraba en la ruina económica y era solicitada para esposa por muchos nobles que conocían de sus grandes virtudes. Y oyendo esto sus dos compañeras terciarias, que habían jurado los votos junto con ella, se enfurecieron llorando. Ella las consoló y les dijo: confío en nuestro Señor, por cuyo amor he jurado que la abstinencia carnal será perdurable, Él me guardará en mi propósito y quitará toda violencia y corromperá todo consejo humano. Y si mi tío quiere casarme con cualquier hombre, lo resistiré y lo rebatiré con palabras. Y si no puedo escapar, descuidaré mi apariencia para que todos me odien y me aborrezcan. Y entonces el obispo la condujo a un castillo en contra de su voluntad, para que permaneciera allí hasta que alguno de los nobles exigiera tenerla en matrimonio. La santa encomendó a nuestro Señor su castidad. Pronto llegarían los restos de su esposo por mar. La reina viuda Isabel, junto al obispo, acompañarían los restos de San Luis IV de Turingia hasta la abadía benedictina de Reinhardtsbrunn, en donde fue enterrado. Isabel dio un hermoso discurso en honor a su esposo muerto. Señor, te doy gracias por permitirme recibir los huesos de mi dulce esposo, y que tú hayas respondido para consolarme, mi Señor. Yo amé mucho al que te amó a ti, y Señor, por tu amor sufrí bien su presencia. Y lo envié a la ayuda de la Tierra Santa, y te llamo a ti para que seas testigo de que para mí era algo delicioso vivir con él, de modo que él era pobre, mientras que yo era una indigna y pobre mendiga por el mundo. Me entrego a tu santa voluntad porque cuanto me otorgues de vida, la pasaré adorándote alejada de la vida temporal. Señor, nos encomiendo a mí y a tu siervo Luis en tu gracia. A partir de ese día, ella vistió con un desgastado hábito religioso haciéndose cubrir por un manto de color rojizo, las mangas de su abrigo estaban rotas, y enmendadas con trozos de otro color. Con esto, Isabel despreciaba toda señal de riqueza, y tomaba en forma voluntaria la más extrema pobreza. Para lo cual se alimentaba con un trozo de pan duro al día y algo de beber, el resto de la jornada la pasaba en medio de la oración, los ayunos y las penitencias. Pero lo más notorio de esta santa, era su acción y el servicio por el prójimo. Porque acudía presurosa a socorrer a los ancianos más enfermos, muchos de los cuales agonizaban solos. El Viernes Santo del año 1228, en la casa franciscana de Eisenach, Isabel renunció formalmente a la vida mundana. Luego, yendo ante su confesor Conrado de Marburgo, ella y sus dos fieles doncellas recibieron de él el vestido de la Tercera Orden de San Francisco, siendo consideradas entre las primeras terciarias de Alemania. Ahora que sus hijos tenían todo lo necesario, la santa se vio obligada a vivir en huerda, primero en una humilde cabaña, a orillas del río Lahn. Más tarde, construyó una casita en las afueras de Marburgo y ahí fundó una especie de hospital para los enfermos, los ancianos, los pobres y se consagró enteramente a su servicio. En el verano de 1228 construyó el Hospital Franciscano de Marburgo y en su finalización se dedicó por entero al cuidado de los enfermos, especialmente de los que padecían las enfermedades más repugnantes. Ella misma aplicó sus remedios, limpió sus heridas con el velo de su cabeza, y las manipuló con sus propias manos, sin prestar atención a las protestas de sus doncellas. Por la noche llevaba a los enfermos entre sus brazos para dejarlos hacer sus necesidades, y los trajo de nuevo, y limpió sus ropas y sábanas que estaban sucias. Lavaba sus llagas e hizo todo lo que anhelaba una hospitalaria. Conrado de Marburgo todavía impuso muchas automortificaciones y renuncias espirituales, mientras que al mismo tiempo le quitó a Isabel sus devotas sirvientas. Constante en su devoción a Dios, la fuerza de Isabel se fue consumiendo. Cierto día, un noble húngaro fue a Marburgo y pidió que le dijesen dónde vivía la princesa Isabel de Hungría, hija de su soberano, de cuyas penas había oído hablar. Al llegar al hospital, encontró a Isabel sentada, hilando, vestida con su túnica burda.
El pobre hombre no pudo comprender tal nivel de humillación, pues la ex reina parecía una mendiga, por lo que se santiguó asombrado. ¿Quién había visto hilar a la hija de un rey? El noble intentó llevar a Isabel a Hungría, pero la santa se negó, aduciendo que sus hijos, sus pobres y la tumba de su esposo estaban en Turingia, por lo que esta era su segunda patria. Por lo demás, ella misma afirmaba que le quedaban ya pocos años en la tierra. Vivía muy austeramente y trabajaba sin descanso, ya fuese en el hospital, en las casas de los pobres o pescando en el río a fin de ganar un poco de dinero para sus protegidos. Cuando la enfermedad le impedía hacer otra cosa, hilaba o cargaba lana. Y le rogó al Señor que le diera la gracia de despreciar todas las cosas terrenales, para mantenerse firme y constante en contra de las persecuciones. Y cuando terminó su oración, oyó a nuestro Señor decir: «Tu oración ha sido escuchada». Entonces, Isabel le dijo a sus hermanas terciarias: «Nuestro Señor ha oído mi voz, pues considero todas las cosas terrenales como estiércol y suciedad, y no las pongo por mis propios hijos más de lo que las pongo por los de otros hombres y por mis vecinos, ni hago otra cosa que a nuestro Señor». Su confesor Conrado probó su constancia de mil maneras, al obligarla a proceder en todo contra su voluntad, escribió más tarde su dama de compañía, Isentrudis. Para humillarla más, la privó de aquellos de sus criados a los que mayor cariño ella les tenía. Una de ellas fui yo, Isentrudis, que había ingresado a su servicio cuando era poco más que una niña. Me despidió con gran pena y con muchas lágrimas. Por último, despidió también a mi compañera, Yuma, que la había servido desde la niñez y a quien ella quería particularmente. La bendita Isabel la despidió con lágrimas y suspiros. La santa pedía a menudo que fuera azotada por las manos de sus sirvientas, para pagar al Salvador que fue azotado por ella, y para sofocar todos los desórdenes de la carne. El confesor Conrado la privó del consuelo que nosotras podíamos darle para que solo Dios pudiese consolarla. En vez de sus queridas damas de compañía, Conrado le dio dos mujeres muy rudas, encargadas de informarle de las menores desobediencias de la santa a sus mandatos. Conrado castigaba esas desobediencias con bofetadas y golpes con una vara larga y gruesa, cuyas marcas duraban 3 semanas en el cuerpo de Isabel, que era muy delgada y frágil. Aunque la santa se benefició al saber vencer los obstáculos que le ponía su confesor, que era muy agresivo y rudo con ella. Ella exclamaba: «Dios mío, si a este sacerdote le tengo tanto temor, ¿cuánto más te debería temer a ti, mi Señor, si desobedezco tus mandamientos? Por ello es que yo obedezco al maestro Conrado, pobre y mendigo, y no a un obispo rico, porque quiero apartar de mí toda ocasión de consuelo temporal». Una vez, al entrar en un claustro de monjas, que le rogaban diligentemente que las visitara, sin permiso del confesor, este la golpeó con tal dolor que le aparecieron los golpes en las 3 semanas siguientes, con los que ella mostró a nuestro Señor que su obediencia era más agradable que la ofrenda de 1000 hostias. Isabel decía: «Mejor es la obediencia que el sacrificio». Era de una humildad tan grande que no le importaba que su mayor agrado era que nadie la tratara con la dignidad de una noble. Pues una reina viuda debía llamarse con el título de Alteza Real, lo cual ella jamás permitió. Ella lavaba su ropa, los platos y el recipiente de la cocina. Mientras decía: «Si pudiera encontrar otra vida más despreciada, la habría tomado. Yo escogí la mejor parte, porque así me acerco cada vez más a mi Señor». Ella tuvo una gracia especial para llorar abundantemente lágrimas, para ver visiones celestiales, y para inflamar los corazones de otros al amor de Dios. En un día de la Santa Cuaresma ella estaba en la iglesia y contemplaba el altar, tal como si hubiera estado en la presencia divina, y allí fue consolada por la revelación divina. Y luego volvió a su casa y profetizó de sí misma que pronto vería a Jesucristo en el cielo. Y al cabo de una hora, mientras se acostaba por su debilidad en una esterilla en el suelo, comenzó a mirar hacia el cielo, y se alegró tanto que comenzó a reírse cortésmente, y cuando estuvo mucho tiempo alegre se volvió repentinamente a llorar, y luego volvió a mirar hacia el cielo, y al cabo de una hora regresó a su primer gozo.
y cuando cerró los ojos comenzó a llorar, y de esta manera permaneció hasta quedar absorta, teniendo visiones divinas, y luego se quedó quieta un rato, y dijo así después de eso: Mi Señor, estarás conmigo, y yo contigo, y no me apartaré de ti. Después de estas cosas, los frailes que acompañaban al confesor, deseaban que les dijera por qué había reído y llorado tanto. Isabel, dijo: He visto el cielo abierto y a Jesucristo que me inclinó cortésmente hacia él, y me alegré de la visión y lloré por apartarme de él, pero él me dijo: Si tú quieres estar conmigo, yo estaré contigo. Una vez vio a un joven en el hospital, Isabel lo llamó, y le dijo: Vives en pecado, y debes servir a Dios, ¿quieres que ore por ti? Entonces tomó la cabeza del joven que se llenó de ardores y fiebres. Y cuando ella terminó su oración, el joven dejó su vida pecaminosa y entró en la orden de los frailes menores, y cuando tomó el hábito de la religión, ella oró por él tan afectuosamente que con sus fervientes oraciones hizo que el que tanto ardía se enfriara, y dejó su vida disoluta y tomó sobre sí una vida espiritual. Y entonces Isabel aumentó sus obras de misericordia con los pobres, y por eso la llamaron una derrochadora y una tonta, lo cual sufrió con alegría. Y cuando levantó este segundo hospital en Marburgo, en donde se convirtió en una humilde servidora de los pobres. Hilaba la lana que le enviaban de una abadía. Pronto se enfermó de fiebre y una noche se volvió contra la pared, y los que estaban allí la oyeron entonar una dulce melodía. Y cuando uno de los frailes le preguntó qué era, ella contestó: Un pájaro se interpuso entre la pared y yo, y cantó tan dulcemente que me provocó el cantar con él. Ella siempre estaba en su enfermedad alegre, incluso haciendo bromas al respecto, rezaba fervientemente. En el atardecer del último día de su vida, vio espíritus oscuros a los cuales ella les ordenó: Apártense, váyanse ahora, porque se acerca la medianoche en que nació Jesucristo. Ya es hora de que Dios llame a sus amigos a sus bodas celestiales. Luego permaneció toda la tarde agonizando, hasta que se la escuchó decir: Es la hora en que resucitó del sepulcro y rompió las puertas del infierno, y me va a liberar a mí. Falleciendo Santa Isabel de Hungría y Turingia, hacia la medianoche del día 17 de noviembre del año 1231, en el mismo momento en que el gallo comenzó a cantar. Apenas tenía 24 años de edad. Y se veía resplandeciente y bella. Su cuerpo estuvo expuesto 3 días en la capilla del hospicio. Ahí mismo fue sepultada y Dios obró muchos milagros por su intercesión. Nadie notó ningún hedor desde el cuerpo, sino que llegó un olor dulce y aromático que refrescó a todos los que estaban allí. Entonces se vio una multitud de pájaros, tantos que no se ha visto nada parecido, rodeando a toda la iglesia, y comenzó un canto de gran melodía. Había un gran clamor de gente pobre que querían ver a su buena madrecita muerta. Algunos le quitaron mechones de sus cabellos, y otros una parte de su ropa, que guardaban para reliquias. Y luego su cuerpo fue puesto en un monumento. Muchos milagros ocurrieron en su tumba después de su muerte. El mismo día de la muerte de la santa, a un fraile del pueblo se le destrozó un brazo en un accidente y estaba en cama sufriendo terribles dolores. De pronto vio aparecer a Isabel en su habitación, vestida con trajes hermosamente radiantes. Él dijo: Señora, usted que siempre ha vestido trajes tan pobres, ¿por qué está ahora tan hermosamente vestida? Y ella sonriente le dijo: Es que voy para la gloria. Acabo de morir para la tierra. No esconda más su brazo, que ya ha quedado curado, por gracia del Señor. El paciente estiró el brazo que tenía totalmente destrozado, y la curación fue completa e instantánea. Sabido este milagro, 2 días después de su entierro, llegó al sepulcro de la santa un monje cisterciense el cual desde hacía varios años sufría un terrible dolor al corazón y ningún médico había logrado aliviarle de su dolencia. Se arrodilló por un buen rato a rezar junto a la tumba de la santa, y de un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y de su enfermedad. Algunos testimonios de la época. Uno de los sacerdotes que testificó durante el proceso de la santa, escribió:
Yo afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer de una actividad tan intensa, unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada. Algunos religiosos franciscanos que la dirigían en su vida de total pobreza, afirman que varias veces, cuando ella regresaba de sus horas de oración, la vieron rodeada de resplandores y que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes. El propio emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico, que la había visto en un par de oportunidades cuando ella era esposa del rey Luis IV, afirmó: la venerable Isabel, tan llena de virtudes, tan alejada de lo mundano, y tan cerca de lo espiritual, fue tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura. Así fue como apenas fallecida Isabel, se empezaron a obrar milagros en su tumba en la iglesia del Hospital de Marburgo, que ella misma había fundado. Especialmente milagros de sanación corporal, pero también espirituales, porque muchos poseídos acudieron a sanarse por intercesión de Santa Isabel de Hungría y Turingia. Lo cual motivó al sacerdote Conrado y al obispo para iniciar el proceso de canonización. Por mandato papal se realizaron 3 exámenes e investigación de aquellos enfermos y poseídos que habían sido sanados por intercesión de la Santa. En agosto de 1232, luego en enero de 1233. Y finalmente en enero de 1235. Sin embargo, antes de que el proceso llegara a su fin, el fraile Conrado fue asesinado el 30 de julio de 1233. Pero los caballeros teutónicos en 1233 fundaron una casa en Marburgo, y en noviembre de 1234, el propio cuñado de Isabel, entró en la orden. En Pentecostés, el 28 de mayo de 1235, se hizo la solemne ceremonia de canonización de la mayor mujer de la Edad Media alemana, celebrada por el Papa Gregorio IX en Perugia, con la presencia de los hijos de la Santa, acompañados por el regente Enrique de Turingia, y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, cuyo propio esposo de la Santa, le había hablado de las virtudes de Isabel. También asistió una multitud tan grande, formada por gentes de diversas naciones, pueblos y lenguas, que probablemente no se había visto ni se volverá a ver en estas tierras alemanas algo semejante. En agosto de ese mismo año, 1235, se colocó en Marburgo la primera piedra de la hermosa iglesia gótica de Santa Isabel. El 1 de mayo de 1236, el emperador Federico II, antiguo aliado de Luis e Isabel, asistió a la toma del cuerpo de la Santa. En 1249 los restos fueron colocados en el coro de la iglesia de Santa Isabel. Las peregrinaciones a la tumba pronto adquirieron tal importancia que a veces eran comparables a las del santuario de Santiago de Compostela. En 1539 Felipe el Magnánimo, regente del condado de Turingia para esos tiempos, que se había convertido en protestante, puso fin a las peregrinaciones mediante el uso de la fuerza, retirando por la fuerza las reliquias y todo lo que había pertenecido a la santa en vida. Sin embargo, todo el pueblo alemán sigue honrando a la querida Santa Isabel como se la llama. En 1907 se dio nuevo impulso a su veneración en Alemania y Austria con la celebración del 700 aniversario de su nacimiento. Santa Isabel, ruega por los matrimonios, por las viudas y viudos que sufren malos tratos o incomprensiones. Por los solitarios, ya que tú aceptaste el repudio y la humillación, y de todo saliste airosa. Ruega por todos nosotros, que el Señor nos conceda el don de un gran desprendimiento para dedicar nuestra vida y nuestros bienes a ayudar a los más necesitados. Querida Santa Isabel, siempre fuiste pobre en espíritu, muy generosa con los pobres, fiel a tu esposo y totalmente consagrada a tu divino esposo. Concede tu ayuda a las viudas y manténlas fieles a su Señor celestial. Enséñales cómo hacer frente a su pérdida y hacer uso de su tiempo al servicio de Dios. Santa Isabel de Hungría, que durante tu vida terrenal mostrabas compasión por aquellos que habían perdido a un ser querido. Convierte tus ojos compasivos en mí mi dolor sobre la pérdida de ese familiar que yo tanto recuerdo y quiero. Llévalo a su reino celestial como recompensa por su servicio terrenal.
Ayúdame a lidiar con mi pérdida confiando en ti incluso más que antes. Enséñame a adaptarme a las nuevas condiciones de mi vida y continuar haciendo la santa voluntad de Dios. Permíteme evitar alejarme de la vida y haz que me entregue a los demás más fácilmente, para que pueda seguir viviendo en gracia del Señor, haciendo las tareas que se me presenten en vida. Santa Isabel de Hungría, que con tus dones y alma bondadosa eres la conciliadora en todas las familias y casas que presentan problemas y a la vez consuelas a aquellas almas que sufren de amor. Tú que eres la medicina de las parejas con problemas y los ayudas a resolver sus dificultades, con toda tu generosidad no niegues que puedas cambiar el dolor en felicidad. Te pido que me puedas dar refugio ahora que sé que estoy fallando, oh Santa Isabel, que fuiste elegida por Dios Padre para ayudar a aquellos enfermos y necesitados. Consuela nuestro corazón y alivia nuestras penas. Míranos y ayúdanos con nuestra dificultad, la cual me causa angustia y pena. Tú que ayudas a aliviar las penurias del amor, dale paz a nuestras almas ahora que estoy ante ti pidiendo tu ayuda. Yo, confío plenamente en ti, y te pido que intercedas ante Dios para que me colme de bienes y misericordia. No dejes que aquellas personas que quieren alejarnos de la felicidad familiar y marital consigan ese objetivo. Para que superando todas nuestras dificultades humanas, podamos conciliar una familia feliz. Que adore al Señor, amén.